Muy buenas tardes, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente aquí por este medio para continuar con esas enseñanzas que esperemos sean de bendición para nuestra salvación, que sea la palabra de Dios una luz, una lámpara a nuestros pies y una lumbrera que nos alumbre en estos tiempos de tinieblas, para que se exalte la palabra profética más segura, que tenemos como una antorcha que alumbra, ¿verdad? Y que cuando el día es perfecto va creciendo cada día más hasta que el lucero de la mañana salga de nuestros corazones, hasta que Cristo regrese. Vamos a hablar esta tarde, amados hermanos, de un tema muy complicado, pero esperemos que el Señor nos ayude, acerca de la industrialización de la doctrina. La industria de la doctrina, la industrialización de la fe, ¿verdad? Es lo que vamos a hablar esta tarde, y vamos a clamar al Señor para que sea Cristo el que nos ayude siempre de su bendita mano a guiarnos a toda verdad. Oremos al Señor. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos encontramos aquí, Padre, en nuestra debilidad, Señor. Llenos, Señor, de pensamientos que no se conforman a ti, Padre. Llenos de esta tendencia al pecado, llenos de concupiscencias, pero venimos en esta condición para clamar por tu perdón, que perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros pensamientos más oscuros, y nos seas propicio, Señor, a nuestras transgresiones, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, no nos desampares. Yo te pido que me permitas hablar de este tema con libertad, hablar de este tema con claridad, no para un fin humano, no para un fin personal, sino simplemente para que tu nombre sea exaltado y haya esperanza en medio de estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos, Señor, no nos desampares, Padre. Fortalécenos en la piedad, fortalécenos en tu esperanza de la vida eterna, y fortalécenos, Señor, en la humildad y la mansedumbre de Cristo en nuestra vida. Te damos la gloria, Padre bendito. Ponemos esta enseñanza delante de ti para que seas tú el que nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a hablar de este tema un poco, como decía, un poco complicado, acerca de la industrialización de la doctrina. Y vamos a empezar, amados hermanos, en 1 de Corintios, amados hermanos, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, amados hermanos. Un texto muy importante que nos ayuda a entender lo que queremos expresar esta tarde para persuadir al pueblo del Señor, para que no haya obstáculo alguno en estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, amados hermanos, en esos tiempos tan peligrosos donde muchos tropezarán, amados hermanos, y la palabra es una lámpara para que no tropecemos, que el Señor guarde nuestro pie, para que no tropecemos con las mentiras del mundo, con las artimañas del error, con las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia este tipo de artimañas y de mensajes que no se conforman a la palabra de Dios en medio de este tiempo. Amados, un tema importante, lo he denominado la industrialización de la doctrina. ¿Por qué, amados hermanos? Bueno, ¿qué quiere decir el término industria? Bueno, como los estudiosos saben, no somos nosotros muchos de ellos. De lo vil y menospreciado escogió el Señor, pero la industria es el proceso en que una materia prima se convierte en un producto elaborado a través de un proceso. Porque es importante también entender que esto ha pasado con la doctrina de Cristo, amados hermanos. Lamentablemente, también esto ha pasado con la doctrina de Cristo. Toman una materia prima, algunos hombres que han sido encubiertos, llamados para esta perdición, entrado encubiertamente, toman la materia prima de la palabra y la procesan con conocimiento de hombre, con situaciones del mundo, con psicología, con humanismo, con una serie de incluso doctrinas paganas, para hacer un producto muy bien elaborado, para llamar a la gente, para llamar la atención de los discípulos, como lo dice el libro de Hechos, capítulo 20, amados hermanos. Hechos, capítulo 20. ¿Por qué viene esta industrialización de la fe, de la doctrina? Dice la palabra en Hechos capítulo 20, versículo 29. Dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablasen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén, amados hermanos. También el apóstol Pablo, en otra carta que le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. También el apóstol Pablo, amados hermanos, nos hace una referencia respecto a estas cosas. El apóstol Pedro, perdón amados, a veces confundo los nombres. El apóstol Pedro, nuestro hermano amado y apóstol en el Señor. Pedro, que ahora duerme en Cristo esperando el tiempo de la resurrección, nos dice en el capítulo 2 de su segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados hermanos, esta mercadería la hemos tomado en poco. Esta mercadería, amados hermanos, es un término que nosotros hemos subestimado por ingenuos, amados hermanos. Nos hemos confiado en las artimañas del error, como dice el libro de los Efesios, capítulo 4, el propósito de los ministerios del pastor es que, versículo 12 del capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amados hermanos, hemos subestimado estas palabras. Hemos subestimado, amados hermanos, lo que está pasando en estos tiempos peligrosos con estos hombres que no son del Señor y que están haciendo mercadería de la iglesia con una estratagema, estrategias bien planeadas, con artimañas, astucias, llenas de errores doctrinales, herejías destructoras, todo muy bien manipulado, todo muy bien estructurado por el engaño. Esto es el misterio de la iniquidad que ya está en operación, oponiéndose a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se conforma a la piedad. Con palabras fingidas, amados hermanos, estos hombres meten herejías destructoras y están creando una industria, un conjunto de producto espiritual muy bien diseñado, doctrinas muy bien planeadas, productos comerciales, amados hermanos, y estas levaduras del mundo las han introducido, estas artimañas del error. Es todo lo que en la globalización de hoy se está viviendo, en la mercadotecnia, en todos los planes que tiene el hombre para poder dominar el mundo comercial, el mundo religioso y todo lo que las áreas que en nosotros podemos estar en este siglo, en este mundo, en todo este sistema humano. Pero el Señor nos habla de estas cosas para poder escapar, porque estos son tiempos peligrosos. Hay que evitar a estos hombres que no les interesa la salvación, les interesa la mercadería, les interesa el poder, se oponen a todo lo que es el Señor. Colosenses capítulo 8, dice la Escritura, amados hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 8, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amados hermanos, nos han engañado con filosofías, huecas sutilezas, cosas que no se conforman a la palabra de Dios, y por eso nuestra vida no da fruto, y por eso en esos últimos tiempos, ayer hablábamos de la fe digna de los últimos tiempos, que debe ser producida por la comunión con la palabra, por el razonamiento verdadero de nuestra convicción y nuestra obediencia a la Escritura. Pero si nosotros estamos obedeciendo doctrinas leudadas, no vamos a poder salir adelante y producir esa fe preciosa que es la que necesitamos para la salvación de nuestras almas. Amados hermanos, vamos a volver a 1 Corintios, capítulo 2. Pablo nos lo dice. Dice en esta parte, para poderlo entender, amados hermanos, con esta tranquilidad, Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, en la multiforme sabiduría, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de este mundo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos
quieren ver señales. Y los griegos quieren entenderlo todo de una manera científica, de una manera estructurada, de una manera intelectual. A eso se refiere con esta sabiduría. Y nos son algo familiar esto acerca de los griegos, amados hermanos. Los griegos que todo lo escudriñaban con sus ciencias, con sus métodos, con sus instrumentos para meditar sobre las cosas que veían. Y bueno, amados hermanos, resulta que antes de Cristo, los griegos ya se habían infiltrado en todo el mundo, incluso ya en el conocimiento del Señor, habían influenciado ya a todas las culturas, entre ellas el pueblo judío, y era la vanguardia de la vida intelectual, los griegos. Eran la vanguardia, amados, y iban súper adelante de otras culturas en cuanto al estudio práctico, a la intelectualidad de los pensamientos. Y esto es muy fascinante, pero no deja de ser una cosa vana, la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué es falsa? Porque no tiene propósito para la vida eterna, simplemente tiene propósito para la vanagloria humana. Y el poder del Señor se basa en la gloria de Cristo, no en el poderío y el hombre como centro de todo, amados hermanos. Que la cultura griega tenía al hombre como el centro de todo. Y los griegos se habían inventado, amados hermanos, antes de Cristo, la teología. Teos, Dios, logos, ciencia. Todo esto lo habían inventado ya los griegos. Los griegos ya tenían estas formas de estudiar las cosas sobrenaturales. Obviamente pareciere, pues ya cuando estemos con el Señor le preguntaremos directamente, pero por las evidencias podemos ver que incluso esto es causa de divisiones doctrinales en los fariseos, en los saduceos, porque la ley del Señor, la ley de Moisés siempre fue una. No había varias corrientes de interpretación de la ley de Moisés, pero cuando se introducen estos pensamientos humanos acerca de las cosas de Dios, surgen estas diferencias intelectuales que llevan al conocimiento del Señor a dividirse. La teología ya existía antes de Cristo y fue la causa de perdición de los fariseos, de los saduceos, de los celotes, que hicieron corrientes doctrinales por infiltrarse con estas levaduras del pensamiento humano. Pablo lo sabía porque Pablo había sido fariseo, él había estado alimentándose de estas cosas y las conocía muy de cerca, y lleno del Espíritu, él aclara y dice, no es por medio de esas cosas como vamos a conocer al Señor, no es por medio de esas cosas. Lamentablemente, amados hermanos, dice que lo que los hombres tienen por sublime para el Señor es nada. Y hoy en día la industrialización de la fe se ha hecho a base, amado, de tomar la materia prima de la lectura y hacerla un producto terminado con una gran maquinaria que es la que produce esta industria, que es la teología, amados hermanos. La teología es esta herramienta que viene desde los griegos, que después en el siglo III Constantino toma y cuando se funda la iglesia romana, que por cierto nace en Constantinopla, cuando se funda esta iglesia romana con toda la esencia del imperio romano, toda su cultura, viene este sincretismo entre el ceremonialismo judaico, toda la filosofía griega, toda la estructura del conocimiento de los griegos, y también mezclan todo lo que es la superstición pagana, todas las cosas paganas, el misticismo pagano, lo meten en una olla, el ceremonialismo judaico, las figuras judaicas, después la filosofía griega con todo su estudio, con toda su intelectualidad, y después el misticismo pagano con toda superstición, con todas estas cosas sobrenaturales, místicas, que son abominación delante del Señor, y después pusieron el lenguaje bíblico y hicieron un producto terminado que fue la teología romana, que fue la escuela de la iglesia de Roma, la ramera, porque se corrompió, se prostituyó. Y bueno, se prostituyeron porque nacen de hermanos en la fe que se integran, se corrompen a estas cosas. Bueno,
La teología, amados hermanos, ha sido un tropiezo muy grande en nuestros últimos días, en nuestros últimos años, porque siendo la columna vertebral de la doctrina romana, que ellos han consolidado esta herramienta durante toda su existencia, por medio de ella, a través de esa lámpara, a través de esa ventana, han lanzado este producto terminado para que a través de esta herramienta los hombres escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Los hombres escudriñen las Escrituras a través de este producto terminado, a través de este fruto de una industrialización bien pensada, artimañas del error, todas estas cosas que habla la Escritura, terminan con esta herramienta, este producto, para que de ahí se comercialice una gran cantidad de doctrinas, de corrientes teológicas y denominacionales y doctrinales, de los cuales hoy estamos padeciendo grandemente, amados. Pero Pablo nos dice que los griegos siempre andan buscando esto, y hoy en día es lo que buscan los hombres. Andamos en el internet buscando etimologías, homiléticas y tanta cosa de esa, pero no conocemos realmente al Señor que nos rescató. Dice, pero nosotros predicamos algo poderoso, que el Señor murió por nuestros pecados en nuestro lugar. Cristo llevó nuestros pecados. Esto no es algo complicado, no es algo que se necesite un producto terminado institucionalmente para poder comprender que Cristo murió por nuestros pecados, que somos pecadores, que hemos roto la ley del Señor, que somos dignos de muerte. No se necesita un producto intelectual terminado para llegar a este razonamiento. Se necesita la locura de la predicación diciendo: somos pecadores, somos dignos de muerte, pero gracias damos a Cristo que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Amados, dice que esto es tropezadero para los judíos y para los gentiles es locura. ¿Cómo puedes interpretar sin ninguna base teológica? Ahora resulta que necesitamos la teología para interpretar la palabra. Lo único que ha hecho es separarnos de la sincera fidelidad a Cristo, complicarnos la interpretación de la Escritura de una manera sencilla, simple, guiada por el Espíritu Santo, porque es una blasfemia pensar que con herramientas humanas nosotros vamos a llegar a una comprensión espiritual, cuando es el Espíritu que nos guía a toda verdad. También, amados hermanos, dice la palabra, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Ahora resulta que necesitamos excelencia de palabra y de sabiduría, explicando términos complejos, lo que la palabra quiso decir, el hebreo antiguo, la expresión de la que la palabra dice, y hacemos ahí como Simón el mago, movemos la bolita, y cuando nosotros ya reaccionamos estamos hipnotizados, maravillados, diciendo: ¡wow! Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Estoy maravillado, ¿qué tan rápido se fueron tras esas vanidades? Amados, el Señor nos entregó una palabra pura, sin mancha, una leche espiritual no adulterada con ningún producto industrializado del mundo, de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice: me propuse entre vosotros no saber nada de esas cosas, sino solamente a Jesucristo, y presentarlo como el Cordero inmolado, sacrificado por nuestros pecados. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así estamos nosotros. Yo predico aquí con mucho temblor y temor, con mi debilidad. Ahí se me chispotean los términos. De repente digo Pedro y es Pablo. De repente digo Acab y es Asab. Y ahí me trapea. No tengo estudios teológicos que manifiesten mis credenciales o que me respalden y yo me jacte en todas esas cosas. No, amados hermanos, con mucha debilidad y temor me presento delante de ustedes y del Señor primeramente. Y lo que sea de mí, deséchalo, amado. Pero si es del Señor, tómalo, porque es su palabra. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la teología de los hombres, en la institucionalización de la fe, en la industria de la doctrina que hoy en día se ha apoderado del mundo como un virus más peligroso que este que estamos viviendo, sino que esté fundamentada en el poder de Dios. El Espíritu nos guiará a toda verdad, con términos sencillos, fáciles de entender, amados hermanos. Yo reconozco que muchos hombres a la historia de la palabra, que han estudiado la teología, han tenido aciertos, pero sus aciertos no son por la teología, son porque no tenían otra más que expresar la palabra dentro de sus teologías. Pero esto es absurdo. ¿Por qué presentar la palabra dentro de un producto terminado, a través de una ventana hecha por el hombre, cuando podemos despojarnos de esas levaduras y entender la palabra de forma sencilla? Decimos amén a lo que la palabra expresa, pero hoy nos han vendido un cúmulo de productos, de modas, de corrientes, de paladines, una industria grande. Por ejemplo, quiero citar algo como ejemplo. Amados, cuando en la historia del cristianismo se da la reforma protestante, quiero aclarar que ni es reforma ni es protestante, porque la reforma quiere decir mejorar algo que ya está establecido, darle una mejor forma, y lo que se pretendía debatir por medio de Lutero y estos hombres que se levantaron, querían debatir las teologías de la iglesia romana, amados hermanos, querían debatir las teologías de la iglesia romana. Amados, nosotros no podemos tomar por bueno algo que ya está corrompido desde su inicio. La iglesia romana está corrompida en todos sus métodos, en toda su estructura. No es la voluntad de Dios, ni siquiera han atinado a algo que pueda conformarse realmente a Cristo. Son literalmente una organización como una ramera que dicen seguir al Señor y se han corrompido. No podemos tomar nada de eso para mejorarlo. Hay que destruirlo y construir realmente sobre la piedra de Cristo, cosa que no hicieron los reformadores. Los reformadores que estudiaron en grandes institutos teológicos no se despojaron de la herramienta teológica doctrinal que habían aprendido de la gran ramera. Y con esa estructura doctrinal intelectualmente empiezan a debatir explicaciones y sacan contraposturas y contracorrientes, y luego la iglesia romana los anuló muy fácil, porque ya era un plan artimañoso. Simplemente los empezó a dividir, empezó a contrapuntearlos, y como estaban batallando dentro de su misma doctrina, ¿verdad? Hoy en día tenemos una gran variedad de corrientes doctrinales que nacen de este movimiento. Y hoy en día lo único que han servido es para que, lamentablemente, el mundo, el Egipto espiritual que se da normalmente en el norte, una nación llena de mercadotecnia, de vanagloria, de un poder industrializado muy grande, ha impregnado, hablo de los Estados Unidos, han impregnado también la fe llena de estos monstruos comerciales, grandes empresas misioneras, grandes empresas de la fe, mandan a sus misioneros como estructuras bien organizadas, con un producto bien definido, a hacer sus ventas. Llegan a América Latina con evangelios leudados, instituciones humanas, y lamentablemente el conocimiento de Dios se da en las levaduras de los hombres, y el problema es que muchos hombres seguirán sus disoluciones. No hicieron así con estas corrientes como el pentecostalismo, el carismatismo de Charles F. Paraman, de William Seymour, que nace en Estados Unidos y viene a impregnar América Latina con sus misiones, se extiende en Estados Unidos. Todo este tipo de doctrinas paganas, los testigos de Jehová con los ruselistas, que es una aberración, Eleanor White con los adventistas del séptimo día, John Smith con los mormones, y así en esas prácticas paganas. Sin embargo, también en la sana doctrina, lamentablemente esto no se ha salvado. Empezaron a meter sus productos terminados y empezaron a crear una diferencia de credos.
para diferenciarse de las mentiras. Y al principio, entre comillas, esto era bueno, pero lamentablemente ya habían caído en las artimañas del error. ¿Por qué digo que la reforma protestante ni es reforma ni es protestante? Porque no, la única reforma que ha existido en la historia de la Biblia para la Iglesia de Cristo, la única reforma que ha existido, ¿verdad?, en la historia de la Biblia, es la reforma que dice aquí en el libro de los Hebreos, amados hermanos, capítulo 9, que dice que todos los símbolos del judaísmo, ¿verdad?, capítulo 9 de Hebreos, versículo 10, ya que solo consiste de comidas y bebidas y diferentes abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El pacto judaico sí fue reformado porque tenía una parte buena. El defecto del pacto judaico era que los hombres no permanecían en el pacto, pero de parte de Dios era perfecto. Pero para hacer más perfecto ese pacto, con la sangre de Cristo se corrige el problema, y por el sacrificio de Cristo ahora los hombres sí podemos permanecer en el pacto nuevo de la gracia, cimentado sobre mejores promesas. La única reforma en la historia de la Iglesia de Cristo ha sido la reforma del judaísmo al cristianismo, del pacto de Moisés al pacto de la gracia. Es todo. Entonces no es reforma la reforma del siglo XV, porque estamos dando por buena una estructura efímera, apóstata, espuria, y no podemos construir sobre la paja, sobre el heno. Cada uno mire sobre quién edifica. Hay que edificar sobre Cristo. No podemos sobreedificar sobre las ruinas de una institución teológica fallida, como lo hizo en ese tiempo este movimiento llamado Reforma Protestante. Aunque eran hombres bien intencionados, y aclaro que se pudo expresar la palabra, llámese como se llame, siempre ha sido la que ha sustentado al hombre. Aún le pongan flores alrededor y le pongan una marca comercial, la palabra es del Señor y tiene autonomía. La palabra de Dios no tiene dueño institucional, no tiene patente del mundo, de alguien que diga ostentamos la verdad de la palabra, porque es el Señor el que nos guía a toda verdad. Ya luego lo hablaremos de esto a más detalle, amados hermanos. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Hoy en día vivimos como un producto bien elaborado. Nos venden la reforma protestante como toman la materia prima de la escritura, toman esos hombres, esos personajes, los estructuran bien y nos lo venden como un movimiento doctrinal bien elaborado, de la sana doctrina, para contraatacar otros mercados, otras industrias como la de la prosperidad, la iglesia de la prosperidad, como la iglesia tal, la iglesia fulana, y es una marca comercial que está compitiendo, llevando el sello de la verdad, pero con los mismos estructuras del mundo. Y esto no puede ser, amados hermanos. No podemos llevar esa misma levadura, porque ahora se nos dan paladines. ¿Y cuál ha sido el problema? Que hoy en día, amados hermanos, la gente tiene por sublimes a Spurgeon, tiene por sublimes a tal personaje más que la palabra. Y con que los ofendas, porque les dañas a sus ídolos, así como en la iglesia romana. Si tú hablas de sus ídolos se ofende. Si tú dices, no, ¿quién es Spurgeon? Fue un administrador que debe de ser hallado fiel, fue alguien que usó la palabra, pero vea la palabra, checa que fue el Espíritu, y así como levanta a él, te puede levantar a ti. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, ya el cristiano ya no quiere desarrollar una comunión con la palabra, una comunión con el Espíritu, y como ya no tiene esa comunión, tiene que depender de la comunión de otros. Y si los otros tuvieran una comunión basada en el conocimiento humano, vamos a absorber eso. Porque cuando alguien está en pecado, cuando alguien no puede desarrollar un entendimiento por sí mismo, tiene que consumir libros, tiene que consumir doctrina, tiene que apoyarse en otros, consumir la vida espiritual de otros. El problema es que no va a poder discernir. Y si está en pecado y no puede discernir entre el que sí sirve a Dios y el que no sirve a Dios, como dice el profeta Malaquías, entonces se va a perder. Va a tener su vida sobre el conocimiento de los hombres y no va a crecer, no va a poder entender nada. Y va a decir, como decía Job, de oídas te había oído y nunca sus ojos verán al Señor. Amados, yo sé que hubo hombres de Dios verdaderos, pero esos hombres de Dios verdaderos nos están clamando, diciendo, quita las levaduras, yo no lo hice y pude haber crecido más, pude haber avanzado más, tuve este error. Y quisieran así como la enseñanza de Lázaro y el rico, quisieran mandarnos a alguien que nos dijera, despójense de esas levaduras, que yo cometí ese error y quisiera. Pero dice el Señor, tienen la palabra, que la palabra les muestre.
que la palabra les muestre. Pero si va un muertito de aquí y les dice que no hagan caso a esas doctrinas de la reforma reformada, que se quiten de esas cosas que no los va a dejar crecer, si ellos se van a persuadir. Si no creen a la palabra, aún venga un muertito, aún venga el mismo Spurgeon, ¿verdad? Diciéndote, amado hermano, mira, no pongas los ojos en mí, ponlos en Cristo. Yo me equivoqué, me afané con estas cosas, la teología no lo es todo. Me hubiese despojado, ahora veo más perfectamente la gloria del Señor. Quítate de esas cosas. Pero aunque venga y te lo diga, tú no vas a creer si no tienes un corazón para creer a la palabra. Y hemos creído en gran cantidad de industria americanizada, lamentablemente, y no solamente América, Inglaterra, España, lamentablemente los Estados Unidos de Norteamérica ha sido la madre de esta industria doctrinal, amados hermanos, de mano de la gran ramera que le ha enseñado todo después de la muerte de Abraham Lincoln. Ya hablaremos de eso después. La gran ramera engendró una hijita que se ha engrandecido sobre su trono de la impiedad y ahora está llevando y trayéndonos doctrinas comerciales industrializadas con productos muy bien definidos. Llegas a una organización, tienes que aprenderte el credo. Yo soy un hermano de la sana doctrina. La confesión de Wikimaster o la confesión de Bea Bautista del 69, ¿te la sabes? No, nunca la he leído. No eres del Señor. Amados, ¿qué es las confesiones? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Del Señor? ¿Qué han hecho? Han hecho teologías. Ahora está la apologética, la hermenéutica, la omnilética, esas cosas, amados hermanos, que no me digas que alguien que no tiene capacidad para estudiarlas no tiene esperanza en conocer al Señor. Ahora, si no es a través de esos métodos, el hombre no tiene esperanza para conocer a Cristo. ¿Qué va a pasar con los que viven en la sierra, con los que viven en el campo, que no tienen internet, no tienen acceso a esas cosas, pero solo tienen una Biblia y un corazón dispuesto al Señor? ¿Ustedes creen que no nos va a salvar el Señor? Por eso dice Pablo, de lo vil y lo menospreciado escogí para avergonzar a los demás. El Señor dice en Mateo capítulo 11, amados hermanos, dice el Señor, capítulo 11, versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amados, esta Biblia que tengo, ya le arranqué esas hojas, tiene muchos años con ella, pero decía, colaborador de la Biblia, fulano de tal, todos nombres en inglés, doctor en teología, maestro en teología, doctor en ciencias divinas, maestro, y sus credenciales como una jactancia. Y tal vez si yo quisiera, oiga hermano, yo quiero colaborar, póngale una anotación al comentario que Dios me ha revelado. ¿Qué estudio tienes? No, pues que hermano, pues no, mire, no estudié, pero yo amo al Señor y el Señor me ha revelado, yo sé que es así. No. Si no vienes a través de nuestra institución, de nuestra marca, no eres nada. Y así han dominado al mundo, amados hermanos, atrayendo para sí a los discípulos, buscando prosélitos. Estos hombres que buscan mercadería y productos terminados venden sus libros, venden sus instituciones, venden su fama, amados, por todo el mundo. Y lamentablemente la gente no crece. Los que lo buscan ahí ingenuamente llegan y no pueden escapar porque ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque la única que nos puede ayudar a escapar es la palabra, la verdadera palabra de poder y la fuerza del Espíritu de Dios. En el tiempo de Apocalipsis, el Señor llama a las iglesias a despojarse de tantas levaduras que ya habían metido y habían introducido a causa de estas cosas, amados hermanos. Se ha hecho una industria de la fe, se ha hecho una industria de la palabra y la estamos consumiendo sin ninguna precaución, sin ninguna protección. Es un virus el cual ha entrado en el conocimiento del Señor y lo hemos dejado pasar por nuestra vanagloria, porque eso es algo que habla nuestra concupiscencia, porque tenemos por sublime la grandeza humana y el conocimiento nos envanece, amados hermanos, y ahora sacamos diccionarios. Miren, amados, una pared en blanco. Con humildad no tengo más, no tengo un escritorio lleno de libros aquí, porque ahora resulta que alguien que va a predicar la palabra por video tiene que tener una mesa llena de libros y avientan los libros así, ¿no? Para que vean que estudia, y acá todos los libros de aquí atrás, ¿no? Las enciclopedias bíblicas, y hasta lo ponen ahí que salga Spurgeon y que las teologías acá y allá, para decir, miren mi respaldo, miren mi respaldo.
Amados, si lo que yo enseño no viene del Señor, nada soy. ¿Qué voy a ganar? ¿Un botón de oro de esos del YouTube? Dios me libre, amados hermanos. ¿Qué voy a ganar? Nada. Nada. Desgasto mi voz, sin desgaste. Pero yo lo hago por el Señor. Él es el Señor el que me ha amado, es el Señor el que ha visto mis manos, el que han visto mis ojos, han tocado mis manos, la gloria del Señor, y aún me falta, aún no digo que lo he alcanzado, me falta muchísimo, amados hermanos, pero no va a ser a través de las teologías ni la industria de la fe, de la doctrina como lo vamos a lograr, va a ser por la locura de la predicación, confiando en el Espíritu y lo que dice la Escritura, amados hermanos, que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. No niego que de alguna manera algo ayude, porque hay gente que de plano se pierde sin estudiar nada, que también es una aberración. Hay algunos que estudian mucho y se pierden. Hay otros que no estudian nada y sacan cada cosa de verdad, amados hermanos. Muchos me podrían acusar que estoy atacando cosas muy bien estructuradas, que han dado testimonio de ser de grande bendición. Pues sí, pero la que ha sido de grande bendición es la palabra. No podemos tener por sublimes esas herramientas cuando lo sublime es Cristo, y ha sido por la pura gracia y la voluntad del Señor que ha regalado el entendimiento a los hombres. Se ha usado la teología también como una defensa de la irracionalidad de aquellos que ni siquiera estudian nada, sino que hablan de su propio corazón. Pero el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Nos vamos a dar cuenta quién es el que sirve a Dios y el que no, quién exagera en usar estos métodos humanos y quién también está hablando de su propio corazón y no del Señor, como Simón el mago, que con sus artes mágicas se engañaba, pero que no conocía al Señor. Hay de las dos cosas, amados. Nosotros tenemos que ir al camino angosto, al camino de Cristo, esperando que Él nos llame, que nos lleve con amor en su gracia, en estas verdades, amados hermanos. Solo tenemos una esperanza y ese es Cristo. No tenemos más, amados, no tenemos más que ir al Señor, más que buscar al Señor, más que entregarnos a Él. Si nosotros, amados, no nos conformamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, nada somos, nada somos. Si alguno enseña otra cosa, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cosas que ni siquiera sabe, y ahí la teología y es una enciclopedia viviente y hablando y diciendo, y los hombres se marean y van tras de sí, y se fortalece en su fama. Juan capítulo 16, amados hermanos. Juan capítulo 16, versículo 13, y con eso terminamos para no extendernos mucho en esos videos, no es el propósito extendernos mucho. Dice, amados, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El único que puede transformar la vida de un hombre es el Espíritu de Dios, su bendita palabra, el entendimiento que viene del cielo, no de mano de hombre, no de voluntad de carne, ni hombre, ni de varón, no pagando $5,000 al mes en un instituto teológico de Boston, Massachusetts. Vamos a entender estas cosas porque no se compran con dinero. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Ahí está el necio jactancioso queriendo su libro bajo el brazo, pagando dinero para cursos de $5,000, de $5,000 y conocer del Señor, cuando no tiene un corazón dispuesto, no tiene entendimiento, no quiere quitar su soberbia. Hay que quitar la soberbia, es un verdadero milagro y el Señor te abrirá la mente y comprenderás lo que está escrito. No necesitas pagar, necesitas humillarte. Necesitamos humillarnos. Si se humillara mi pueblo, el Señor nos sanará, nos ayudará. Amados, pongamos esto en nuestro corazón. Tengamos cuidado de la industria de la doctrina, que en todos lados está. Hay que poder discernir y escapar de esto. Marcas comerciales, doctrinas establecidas por hombres, ¿verdad? Que tuvieron un paladín en los años 70, todos están en Estados Unidos. El paladín que empezó la organización. Hay una iglesia, parece, que empieza con un hermano ahí y luego hace una marca comercial, se extiende por todo el mundo y ahora marca comercial.
Y cuando tú dices, oye, no estoy de acuerdo, ¿por qué no escudriñamos la vista así, la Biblia así? No, aquí es verso por verso. No, pero hermano, pero es que, ¿por qué no escudriñamos según el Espíritu? No, porque nuestro paladín, nuestro creador, que nos dio esta organización, dice que es así. Si te gusta bien, si no, no tienes al Señor, eres un impío. Y te sacan ahí diciendo, no, es que él enloqueció, se contaminó, y acá y allá, y todo eso que sabemos son de las sectas. Lamentablemente el 99.9% viene del norte. Amados hermanos, y no digo que hay hermanos verdaderos en todas partes del mundo, aún en los Estados Unidos, que siguen la verdad de la palabra, despojando de las vanaglorias, de las teologías. Todos regionalmente tenemos ciertas culturas que nos han atrapado en las tradiciones, como en México, mucho la religiosidad, todo este tipo de cosas vanas. En Estados Unidos tendrán otras, como es la vanagloria industrializada del mundo. Ahora, si no es una marca comercial, no vale. Tú puedes llevar un agua de melón, ¿no?, rica, y se lo ofreces a alguien como está en un vaso, ¿no? ¿Y esto qué es? No, es agua de melón de la buena, ¿no? Pero si lo llevas con una etiqueta sellada, con marca, te dice, no, esta es muy buena, y aunque sea de peor calidad. ¿Cómo hace la gente en el campo? Escoge sus frutos, ¿no? ¿Y cómo hace la gente en otros lados? ¿No? Marca comercial, orgánico, ahí de Walmart, y así han hecho con la palabra. ¿El hermano quién lo mandó? No, pues el hermano es el Señor. Uy, no, cuídate, porque te van a arrastrar a una secta. Porque no viene de la reforma protestante, no viene de la institución, no cree en la teología. Mira lo que está enseñando, apártate, las herejías destructoras. ¿Y por qué desechar y no ver si realmente esto es del Señor? ¿Y por qué no conocer, no? ¿Por qué no hablar? A ver, vamos a conocer al hermano, a ver, ¿no? Tiene sus pecados, lo ayudamos. ¿Por qué dice que la teología no es? ¿Lo dice él o lo dice el Señor? Y si lo dijese el Señor, ¿qué vamos a hacer? Si bajase un ángel y predicase, la reforma protestante ni es reforma ni es protestante, dice el Señor de los cielos, todopoderoso. ¿Cuántos van a decir amén? Ay, qué bueno. O ¿cuántos van a decir, ay, ese ángel no es cierto, no viene del Señor? Yo me abrazo a mi idolito y yo me abrazo a mis cosas, abrazo mis teologías. Reforma protestante, como quieran llamarle, teología romana, toda la teología, amados hermanos, lo único que ha hecho es dividir y es crear un conocimiento de los hombres basado en el poder de los hombres y no en la gloria del Señor. Hay que escapar, hay que salir de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Hay que limpiarse de toda levadura, hay que seguir al Señor con corazón limpio, escudriñar la palabra con un corazón dispuesto, clamándole al Señor que nos ayude a entender su palabra, a convertirnos de nuestras maldades y que sea por gracia, amados hermanos. Vamos a terminar aquí para no extendernos, ya nos extendimos un poco más. Perdón, amados, pero era un tema importante que queríamos hablar desde hace mucho tiempo. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, Señor, ayúdanos, Padre, nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero sabemos que tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que discierne cuál es la intención del Espíritu, nos ayuda desde los cielos. Señor, pongo delante de ti todos los que estarán viendo este video, para que tú, Señor, les abras el entendimiento y les muestres cuál es la intención de tu Espíritu de enseñar esto. Ayúdanos a escapar con sabiduría, con amor, con inteligencia, sabiendo que no es las marcas comerciales de hombres, sino es tu palabra. Y quien diga tu palabra, nosotros diremos amén, porque es tu palabra, no es ninguna institución humana. Tu palabra nos ha sustentado en todas las generaciones, en todos los tiempos, a tu iglesia, a los que somos tuyos, Señor. Te pido que lo sigas haciendo hasta que tú regreses, y más en estos días que es tan complicado, Señor, que son tiempos peligrosos. Te pido, Señor, por tu iglesia, por todos los hermanos en todo el mundo que ahora están padeciendo, que ahora están siendo probados, para que su fe no falte. Ayúdanos, Señor, a vivir quieta y piadosamente, vivir en tu voluntad, llenos del temor de tu nombre, santificando nuestras vidas en el temor a tu nombre. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, que Dios te bendiga. Si el Señor nos permite, nuevamente nos veremos por este medio para seguir platicando de temas doctrinales necesarios para la vida y la piedad. Dios te bendiga, amado hermano. Un abrazo grande, bendiciones, paz en el Señor.
Hay una iglesia